La pequeña charla que tengo planeada para hoy es ecodiología estocástica para la toma de decisiones en ambientes urbanos. Primero que todo, esto de la ecohidrología estocástica es una hidrología estocástica que incluye asuntos de la vegetación de una manera más o menos decente. Quiero decir, en la ingeniería, en la hidrología clásica, muchas veces se ha tratado la vegetación muy a la ligera. La ecohidrología intenta hacerlo de una mejor forma. Las primeras ideas al respecto, pienso yo, vienen de Peter Eagleson, que es un hito en la hidrología, y sobre todo a partir de una serie de 7 artículos que publicó en 1978 que se llaman Climate, Soil and Vegetation, con 7 apellidos diferentes. No usa el término ecohidrología ni se usaba en ese entonces, pero las ideas fundamentales de lo que será esa rama de la hidrología que aparecerá posteriormente ya están ahí esquematizados. Y en particular en un artículo previo, que es del 72, que es el primero que pongo arriba a la izquierda y del cual hago aquí un zoom, que tiene una figura que estoy mostrando que no está orientada a la vegetación, pero que trae las ideas fundamentales. Y estamos estudiando un sistema hidrológico muy complejo, con muchas variables, con relaciones complicadas y no lineales, y complicadas físicas y matemáticamente entre ellas, etc. De algunos de los fenómenos que ocurren sabemos más y de otros menos. La estadística aparece como una herramienta muy útil cuando no sabemos mucho de los mecanismos que gobiernan los fenómenos. Entonces la estadística es muy útil, pero a veces es abusada la estadística. Entonces la idea de la hidrología estocástica es sacar el máximo provecho de las leyes y de los mecanismos que se conozcan, que gobiernan los fenómenos, y sacar también el máximo provecho de la estadística para cuantificar las incertidumbres y la ignorancia en aquellos aspectos que se conocen menos bien. Entonces hay que establecer una dosis bien diseñada o bien dosificada, valga la redundancia, de estadística y de física y de mecanismos de las leyes naturales. El esquema que está encerrado en verde es para caudales máximos a la salida de una cuenca. Pero entonces hay una caja que tiene un poco de matemáticas y en esa caja entran dos flechas. Las flechas representan fenómenos diferentes que traen variables físicas, posiblemente con su comportamiento estadístico. No todas tienen que ser caracterizadas estadísticamente. Hay cosas determinísticas, cosas estadísticas, todo eso se mezcla en esa caja que tiene las ecuaciones, que dice derivación de no sé qué, y sale un producto que esperaríamos que sea muy útil y que traiga rasgos de los mecanismos y que también traiga rasgos de la estadística de las variables que influyen en ese fenómeno y en esa respuesta. Estábamos hablando de los años 70 y del 78, donde salen esos 7 artículos. Posteriormente, Eagleson, con algunos estudiantes y colegas, desarrolló más ideas alrededor de esa idea inicial, incluyendo más seriamente la vegetación y sobre todo el rol de la vegetación en la dinámica de la humedad del suelo. Uno de los que más lejos ha llevado esta ciencia es Ignacio Rodríguez Iturbe, que está en la imagen. Y aquí tenemos un esquema que describe de qué se trata pues, el asunto. Hay un volumen de control que es el suelo, y en ese volumen de control entra y sale agua por distintos mecanismos. Entonces, una ecuación fundamental de la hidrología es la ecuación de balance hidrológico, que está escrita ahí con con una nomenclatura un poco extraña, etcétera, pero que no es más que un balance. El cambio de lo que hay guardado, en este caso agua, es
consecuencia del desbalance o balance entre las entradas y salidas que haya en el tiempo a un espacio determinado, que es el que los ingenieros llaman volumen de control, y que en este caso es una capa del suelo y es la más superficial, donde ocurre la infiltración, donde puede haber escorrentía subterránea, donde puede haber evaporación y donde hay transpiración por la vegetación que hay en ese lugar. Las matemáticas que hay ahí adentro son difíciles y no es del caso entrar ahí. El principio es la ecuación de balance de agua en esa parcela de suelo. La ecuación es como la ecuación diferencial que se muestra aquí. La variable que interesa es S, que está resaltada, es la humedad del suelo, y es la variable dependiente en esa ecuación, que es una ecuación diferencial, difícil y todo lo que sea, pero estos autores la resolvieron, y lo interesante es que da lugar a que la función de densidad de la humedad del suelo puede tener muchas formas, y hay 3 ejemplos a la derecha. Esas son posibles soluciones de la misma ecuación, y son posibles soluciones en virtud de diferentes configuraciones y de diferentes parámetros, tanto de la vegetación como del clima como del suelo. Son funciones de densidad de probabilidad. Es decir, bajo todas esas curvas que hay ahí, el área es 1, como en toda función de densidad de probabilidad. Y sobre esa curva se pueden leer probabilidades acumulando la curva en el intervalo que a uno le interese. Ese es un resumen de la metodología. Características de esos tres ejemplos que había ahí son las que muestro en este esquema. Son 3 funciones de densidad de probabilidad bajo 3 configuraciones. La moda puede ser muy interesante porque es lo que más se repite. Sin embargo, algunas configuraciones dan lugar a varias modas, y eso es muy interesante. Y cuando hay varias modas, por ejemplo, las medidas de tendencia central como la media o la mediana pierden representatividad, pierden significancia física, dejan de ser útiles porque el sistema casi nunca está ahí, sino en 2 lugares que están alejados de la mediana o de la media. Bueno, entonces según los parámetros puede haber muchas formas diferentes. Ignacio Rodríguez y su conjunto de colaboradores, que son muchos, y sus trabajos, que son una gran cantidad, le pusieron más significado físico y mecanístico a esa ecuación. Las matemáticas son necesarias para resolverla, pero la física y los mecanismos son necesarias para entenderla. Entonces, en la ecuación que está arriba a la derecha, que es la ecuación de balance, resumida, lo que dice es el cambio en lo que hay guardado, que es lo que da a la izquierda del igual, es igual a lo que da a la derecha. Una cosa positiva y una negativa. La positiva es lo que entra, la negativa es la suma de todo lo que sale. La suma de todo lo que sale es lo que está graficado en la gráfica de la derecha, y lo que sale es por infiltración por la parte inferior, lo que se llama leakage en el esquema del volumen de control, o hacia la atmósfera a través de la transpiración o de la evaporación. Y esos 2 flujos de salida ocurren de forma diferente en magnitud, o dejan de ocurrir incluso, según los intervalos de la humedad del suelo. Esta humedad del suelo se está cuantificando como grado de saturación, es decir, es un número adimensional entre 0 y 1, está representado en el eje horizontal de la figura, y hay varios niveles de humedad que están descritos con las viñetas: humedad higroscópica, punto de marchitez, inicio del estrés hídrico y capacidad de campo. En esos intervalos y entre ellos ocurren fenómenos y mecanismos de pérdida de humedad del suelo diferentes, y con consecuencias en la vegetación también diferentes. Entonces esto nos sirve para darle una interpretación mecanística a las soluciones de todas esas matemáticas que planteaban Michelson, Rodríguez Iturbe y compañía. Andrés, disculpa, te queda un minuto para la presentación. Te agradezco, Sí, pues sí, vaya. ya terminó. Gracias. Eh, Junto con el Jardín Botánico de Medellín y los colaboradores que tengo escritos abajo, hicimos un ensayo de esta metodología
bajo la financiación de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín. No voy a presentar el estudio, por supuesto, porque tiene muchos detalles, solamente es la posibilidad de hacerlo. 10 especies, 5 herbáceas, 5 arbóreas, se caracterizaron más o menos, porque el periodo fue corto y la financiación también, y solo quiero mostrar una gráfica que es esta, un ejemplo de alguna de ellas. Es verbena negra, y entonces, bajo varias condiciones típicas de Medellín, como las 4 temporadas de lluvias, pues 2 de lluvias y 2 de menos lluvias, las funciones de densidad son diferentes. Las líneas verticales marcan el punto de marchitez, la humedad higroscópica, la capacidad de campo, etc. Entonces, se puede saber qué porcentaje del tiempo ocurre en esas situaciones. Y en esas situaciones la vegetación se comporta o sobrevive o no, o se estresa más o se marchita, según la condición. Entonces, como síntesis, esta metodología nos permite entender y estimar probabilidades de varias situaciones con la vegetación, como estrés, marchitez, eventos fenológicos e incluso la supervivencia de las especies en ese ambiente y en ese suelo, en ese ambiente climático y ese suelo. Y por lo tanto es una herramienta útil para la planificación en ambientes urbanos, para la elección de especies que se siembran en los distintos sitios de la ciudad, para la determinación si hay necesidad de riego, drenaje, etcétera, para el diseño de la ecología de la ciudad y también desde la arquitectura bioclimática para asuntos de confort humano e incluso animal. Bueno, esa es mi presentación. Quiero agradecer a Ana María Benavides y al equipo de trabajo que estuvo compuesto por personal de la Universidad Nacional y del Jardín Botánico. En el caso de aplicación, la financiación de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín. Y con esto concluyo. Muchas gracias.